Bueno, hermanos, bienvenido a la cuarta clase sobre las epístolas pastorales. Estamos tratando de primera y segunda de Timoteo, también Tito. Y en esta lección vamos a considerar qué son las cualidades necesarias para hacerse un pastor. Bíblicamente, si alguien quiere ser pastor, desea un buen oficio, pero sin ciertas cualidades le será imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué son esas cualidades? Aun si alguien tal vez no quiere ser pastor, las cualidades que vamos a estudiar esta tarde, todos debemos buscar inculcarlas en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por otra clase que podemos dar. Pedimos, Padre, que nosotros enfoquemos bien en cada una de estas cualidades, evaluándonos a ver si estamos bien o si tenemos que mejorar, aun si hay algo de que debemos arrepentirnos y cambiar, que nosotros estemos dispuestos a hacerlo ya y que tu Espíritu nos guíe mientras estudiamos para aprovechar al máximo, Padre. Pedimos que por medio de esta lección tú levantes a más pastores, los que deseen el oficio y los que son calificados y probados para llevar a cabo este oficio con bien y con éxito. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Como estamos grabando, hermanos, tenemos que guardar un buen ritmo por la materia, ¿ok? Porque la verdad, en algunos de estos puntos me encantaría poder parar y charlar bastante, pero esta semana también Pastor Mario va a seguir con su clase. Entonces vamos a guardar un buen ritmo y ir bastante rápido por la lección esta noche y todas las acciones de esta semana. Entonces, estamos en lección 4 para ser pastor. Y vamos a empezar. Es bueno desear ser pastor, porque esto es desear una buena obra. Está bien empezar con el deseo, sin embargo, el deseo en sí no es suficiente. Para asegurar que el pastor obre bien, ciertas cualidades tienen que estar presentes. Vamos a considerar cada una en orden, evaluando cómo estamos y rogándole a Dios que las tengamos para evitar el fracaso en el ministerio. Las cualidades son importantes porque sin ellas vamos a fracasar. Y hay muchas cualidades, hermanos. Algunas se sobreponen las demás, pero hay muchas cualidades. Vamos a fijarnos bien en qué son y medir cómo estamos, ¿sí? La primera calidad, vamos a hacer esto, vamos a leer primeramente 1 de Timoteo 3, 1 a 7. Aquí leemos las cualidades necesarias para ser pastor. Y 1 de Timoteo 3, versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, obispado ¿qué significa? Obispo o pastor, alguien que supervisa la iglesia. Hay diferentes palabras que se usan. Obispado o obispo es uno. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y vamos a parar ahí. La primera cualidad que vemos es el pastor, o el que desea ser pastor, tiene que ser irreprensible. Tiene que ser irreprensible. Los pastores tienen que ser irreprensibles.
el guardar el mandamiento de tal manera que se evite cualquier reprensión. 1 de Timoteo 6, 14 dice, Pablo exhortando a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mantener balance en el ministerio. Irreprensible no significa ser perfecto, porque todos hemos pecado y vamos a fracasar a veces, fallar. Pero se puede enfatizar eso hasta el punto de que excusamos el pecado o manchas o faltas en nuestro carácter. Y lo que vemos en la Biblia es que jamás debemos excusar eso. Es una palabra fuerte. El pastor tiene que ser irreprensible. Cuando alguien nos viene para atacarnos, para decir que somos de mal carácter, que no nos portamos bien, no somos honestos o lo que sea, no podrán, porque somos irreprensibles. También leemos acá que tiene que ser un marido de una sola mujer. Un marido de sola una mujer. El pastor no puede ser un mujeriego. Un mujeriego. El pastor no puede ser un mujeriego. 1 de Timoteo 5:2 dice, a las ancianas, o cómo llevarse con las ancianas, a las ancianas hay que tratarlas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Esta mañana, chicos, hablamos sobre cuán bueno es casarse y que los deseos sexuales que podemos tener son buenos y son de Dios siempre que los expresemos en la manera de Dios, ¿verdad? Amén. Y dice aquí, ¿cómo debemos llevarnos? Entonces Timoteo era más joven, no estamos seguros, ¿verdad?, de cuál edad tenía, pero era más joven, tal vez 20 y algo, 30 y algo años, hasta 40 puede ser. Pero claro, en la iglesia se reunían mujeres, jovencitas y ancianas también, pero las ancianas hay que tratarlas como a madres. Y a las jovencitas tenemos que tratarlas como a hermanas. A menos que seamos re perversos, no vamos a ver a nuestras hermanas con esa codicia, ¿verdad?, buscando aprovecharnos de ellas. Las jovencitas son hermanas para los que serán de ejemplo en la iglesia. Y si uno quiere ser pastor, tiene que llevarse con mucha sabiduría y ¿qué es la palabra? Mucha sabiduría, evitando la codicia, evitando actitudes y conducta cuestionable en todo momento. Y algo muy sencillo que hacemos en el seminario, que es un buen principio para toda la vida, jamás encontrarse solo con el sexo opuesto. Amén. Es posible decidir de antemano. No voy a hacer nada, no voy a cometer nada. Amén. Un muchacho puede decidir eso en su corazón y hacerlo. Pero igual por el testimonio tenemos que pensar en cómo me llevo. ¿Qué pueden pensar los demás? En cada momento. Las jovencitas son como hermanas. Ahora, entre las hermanas, Dios mediante, Él va a proveerles una buena esposa también. Y en ese momento, bueno, puede convertirse en hermana y esposa, ¿verdad? Pero el pastor no puede ser un mujeriego. El pastor no puede ser divorciado. En 1 de Corintios 7, 11, 1 de Corintios 7, 11, leemos, y sí está hablando sobre, vamos a sacar el contexto un poco, dice 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcilíese, ahí está, con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hermanos, el divorcio jamás es justificado en las Escrituras. Los hermanos que se encuentran con una situación difícil y tal vez en algún momento se divorcian, o el esposo o la esposa se divorcia del esposo creyente, debe quedarse solo, hermanos. Debe quedarse solo y orar
que se convierte, ¿verdad? La otra persona. Es un mandamiento muy alto. Puede ser difícil. ¿Perdón? Ahí es el completar el no divorciado. No divorciado, no divorciado. Porque de nuevo, la primera característica es ¿cuál? El pastor tiene que ser irreprensible. Un divorciado ya no es irreprensible, hermanos. Es la verdad. Ahora, ¿puede Dios perdonar a los divorciados? Claro que sí. ¿Hay divorciados que se congregan en nuestra iglesia? Sí, sí. Pero para ser pastor, no puede ser divorciado, porque tiene que ser irreprensible. Ahora, podemos preguntarnos, ¿y si alguien era uno de estos antes de conocer al Señor? ¿Qué hacemos? Si fue divorciado. Sí, ¿cómo? Claro que el hombre fue divorciado antes de conocer a Cristo. Antes de conocer al Señor, si alguien así dice, quiero ser pastor, base a la Biblia, puede ser pastor. No, porque realmente, hermanos, esta cualidad no es calificada. Si fuera divorciado, después de convertirse, no puede ser pastor. Dice que es esposo de una mujer, marido de una sola mujer. Ahora, miren lo que dice en versículo 7, que nos informa. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Ahora, entendemos que Dios puede sacar a una persona de cualquier pecado, de ser un mujeriego, lo que sea. Pero los que serán pastores tienen que tener un buen testimonio con los de afuera también. Difícilmente puede un divorciado recuperar ese testimonio para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Algo raro pasa cuando he visto que cuando la gente divorciada busca justificar entrar en el pastorado, luego lo que he visto es que justifican el divorcio en ciertas circunstancias porque ellos mismos son divorciados. Mientras en las Escrituras vemos que Dios perdona, Dios restaura, pero los divorciados no pueden entrar en el pastorado. Y hay que tener cuidado con eso. El pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Las cosas siendo así, todos nosotros, ¿verdad? Que creo que todos estamos abiertos a la llamada del Señor. Si nos toca a nosotros liderar en algún momento, pastorear, si tenemos ese deseo, entonces elijan con cuidado con qué se casan. Elijan con cuidado para evitar el divorcio. El pastor tiene que ser sobrio. Es la tercera característica. No puede ser divorciado. Tiene que ser sobrio. Significa no extremo en sus actitudes, no extremo en sus actitudes, opiniones, ni en su estilo de vida. No es extremo, es sobrio. También podemos definirlo así, la capacidad de discernir lo verdadero, la capacidad de discernir lo verdadero de lo que esté de moda no más, de lo que esté de moda no más, sobrio. A veces hay ideas raras que surgen en cuanto a la doctrina, en cuanto a la práctica de la fe cristiana, pero si somos sobrios podemos evitar seguir con el viento, ¿no? Ser como es arrastrados por el viento, cualquier viento que esté de moda en el momento. Pero hay que ser sobrio. Hay que ser sobrio. Hay que ser prudente. También hay que ser prudente. El pastor tiene que ser prudente. Él será cuidadoso de sí mismo, meditando en la palabra y controlado por ella. Cuidadoso de sí mismo, meditando en la palabra y controlado por ella, porque es prudente. El pastor tiene que ser decoroso. Decoroso. Un estilo de vida que evoca la
admiración, un estilo de vida que evoca la admiración y estima. Ahora, ¿tiene que ser una persona en muy alta estima por todos para hacerse pastor? No, porque habrá gente que no nos estima. Aun si somos irreprensibles, tal vez no nos estimen. Está bien. Pero debemos vivir una vida que es digna de ser admirada. Y en general debe provocar la admiración, especialmente de los hermanos, ¿verdad? Por la virtud con que vivimos. Y estima. Debemos vivir en tal manera que provoque estima, que la gente nos estime. ¿Por qué? Porque representamos más que a nosotros mismos, representamos al Señor Jesucristo. No podemos controlar sus reacciones y lo que piensen, pero en general, en todo debemos ser decorosos. Otra característica que vemos, el pastor tiene que ser hospedador. Tiene que ser hospedador. El pastor tiene que ser hospedador. Literalmente, esta palabra significa el que quiere a los extranjeros o el que quiere a los que le visiten. ¿Sí? Por ejemplo, philos es una palabra, ¿no? Griega que significa amor o querer a alguien. Y xenos es extranjero. Son las dos palabras juntadas nomás. Philoxenos, alguien que quiere a los extranjeros. Bueno, soy extranjero, espero que me amen. No, pero tenemos casa y todo eso. Ya no es necesario hospedarnos con ustedes. Pero sí, ¿no? En el primer siglo, cuando la gente viajaba, tal vez podían encontrar un hotel, pero con más frecuencia era necesario quedarse con algún conocido, algún hermano. Y era necesario, el pastor más que los demás debía abrir las puertas a los extranjeros, ¿verdad? No, quédense conmigo, por favor. Acomódense acá mismo. Tenemos un cuarto extra. Esta noche nuestro hijo duerma en nuestro cuarto, si tenemos 2 cuartos nomás. Pero es acomodar a los huéspedes y a los extranjeros. Tener esa actitud. No había tantos hoteles, hostales, no sé decirlo, hostales, estancias, etc. en el primer siglo. Sin embargo, la puerta del pastor siempre debe estar abierta en amor para con los hermanos. El pastor tiene que ser apto para enseñar. Muy bien, sí. La puerta tiene que estar siempre abierta. Y el pastor tiene que ser apto para enseñar. Los que no pueden enseñar en manera fácil de entender no pueden ser pastores, no deben ser pastores. La iglesia no puede avanzar a menos que entienda la buena doctrina. De nuevo, yo uso el ejemplo de los apóstoles. Ellos se apartaron de siempre andar de casa a casa, sirviendo a las mesas por las viudas gentiles que precisaban de atención, que precisaban que alguien les administrara las ofrendas de los hermanos a causa de sus muchas necesidades. Se quejaron y los apóstoles dijeron, no vamos a dejar. No podemos dejar el ministerio de la palabra y la oración. Vamos a enfocarnos en esto y ustedes elijan hermanos llenos del Espíritu Santo para servirles a ustedes. Diáconos, ¿verdad? Y por eso existe el oficio de diácono para que el pastor pueda enfocarse en el estudio de la palabra. Digo, hermanos, a veces es difícil en este contexto. Yo entiendo. Yo vengo de un contexto donde los pastores se enfocan tiempo completo en los estudios. Muchos tienen una oficina llena de libros y diferentes Biblias. Y la realidad en Uruguay todavía es que el pastor muchas veces tiene que trabajar. ¿No es así? Muchas veces, a veces no.
pero tiene que trabajar. Ahora, si el pastor tiene que enfocarse en la palabra y en la oración, ¿qué podemos hacer en este contexto para llevar a cabo este mandamiento y esta visión para el obispado? ¿Qué podemos hacer? Podemos orar que cambie. Si Dios nos llama, Dios, yo quiero enfocarme ahora. Orar. Oración es principal. Si nosotros no vemos manera de enfocarnos tiempo completo en el pastorado, no vemos manera, podemos orar que Dios nos abre una puerta. Amén. Y si Dios nos llama, abrirá la puerta. Amén. Tarde o temprano abrirá la puerta para que hagamos lo que Él nos llama a hacer. Tiene que ser apto para enseñar. Y para enseñar, para que la iglesia, Él tiene que entender la sana doctrina, para que la iglesia entienda la sana doctrina. Y nosotros tenemos que entender la sana doctrina primero. Pastor Mario, ¿puedes leer 1 de Timoteo 4:15 y Pablo 2 de Timoteo 2:7, por favor, en voz alta? Sí. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas. No dijo, Timoteo, pasa un par de minutos cada mañana pensando en las Escrituras. Dice, ocúpate en estas cosas. El apóstol Pablo lo había dejado en Éfeso para que él se enfocara en la palabra para poder enseñarla a los demás. Pablo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ok, y eso sigue varias ilustraciones. ¿Puedes ir un versículo al versículo anterior? 6. Creo que sí. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ok, ahora, en el contexto de predicar la palabra, de ocuparse en la buena doctrina. Y dice que el labrador, para poder disfrutar de los frutos, tiene que trabajar. ¿Qué significa, hermanos, si queremos dar fruto en el ministerio? Tenemos que trabajar en la palabra. Tenemos que trabajar en la palabra. Y la gente podrá aprovechar. Pero hay que pasar tiempo en la palabra. Estamos, hermanos, hablando sobre las cualidades para ser pastor. Es la lección de esta noche, para ser pastor, ¿sí? Y estamos con apto para enseñar. El pastor tiene que ser apto para enseñar. Número 2, el enseñar es una disciplina y un don. Y gracias a Dios que podemos aprender y mejorar. Tiene que entender. Y gracias a Dios que podemos aprender cómo enseñar bien, cómo estudiar bien. Y todos podemos mejorar. La manera mejor de mejorar nuestra forma de enseñar es por medio de enseñar, hermanos. Y porque podemos medir y ver las respuestas de la gente, sus caras, y si entienden. Es bueno también, un principiante, digamos, en la enseñanza puede enseñar a los niños. Los niños son muy directos, muy honestos. Y si ellos no están interesados, será difícil enseñar bien muchas veces a los adultos, ¿sí? No siempre, pero los adultos a veces son más estoicos y es difícil saber si realmente están interesados, entusiasmados, porque han aprendido cómo sentarse a escuchar, ¿verdad? Pero es bueno empezar con los niños y hay que enseñar bien. Y si uno lucha con eso, tiene que trabajar para mejorar. Involucra, ¿qué es apto para enseñar? Enseñar involucra el redarguir, reprender y el exhortar con paciencia. Ahora, este es el espíritu de un buen maestro, ¿no? Pero tiene que ver con ser apto para enseñar. Si uno no es paciente, si uno no sabe exhortar, si uno no quiere exhortar, si uno no está dispuesto a reprender, o si le da miedo de redarguir,
todavía no es apto para enseñar. Todo esto tiene que ver con enseñar al rebaño y para que crezcan en los caminos de Dios. Segundo de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así enseñará a alguien que es apto para el trabajo. Tiene que ser apto para enseñar el pastor. Luego vemos que no puede ser dado al vino. No puede ser dado al vino. Hay un argumento cumulativo. Hay un argumento cumulativo en la Biblia que el evitar el alcohol es sabio. La primera vez que vemos el alcohol, el fruto de la vid fermentado, es cuando Noé, después del diluvio, había tomado un poco. Y algo vergonzoso, los detalles no se dan, pero es claro que algo vergonzoso pasó entre él y su hijo. Y nos encontramos leyendo, ¿verdad? Este hombre justo y recto que Dios lo salvó con su casa y luego se metió con alcohol y impresionante. Hermanos, si no es un buen argumento en contra del alcohol, me pregunto, ¿qué es un buen argumento contra el alcohol? El ejemplo nos es dado, que puede influenciarnos muy mal y perdemos la facultad de discernir, de juzgar bien y podemos terminar haciendo verdades, perversidades, cosas vergonzosas, pero si no tomamos, estaremos bien conscientes de lo que hacemos. Si tomamos, es menos probable que estemos muy conscientes. Hubo un juez elegido en los Estados Unidos al Corte Supremo. Y antes de entrar en ese asiento, digamos, una mujer le acusó de abuso cuando era alumno en la universidad y él rehusó, dijo que no, jamás lo cometí, comité, por favor. Y bueno, los dos fueron al corte para determinar ante el Senado si realmente pasó, porque si este hombre es abusador, no debe estar juzgando como parte del juicio supremo, ¿verdad? Hermanos, él se defendió a sí mismo bastante bien. La mujer, básicamente todos concluyeron que esta mujer es medio loca, ella está mintiendo, ella estableció un GoFundMe. Ustedes saben qué es GoFundMe. Es un programa en el internet en los Estados Unidos con que puedes levantar dinero. Y ella levantó más de $1 millón por medio de una mentira. Pero bueno, él terminó asumiendo el asiento. Pero durante la examinación, ella dijo, y algunos más dijeron, a veces él tomaba. Y él tuvo que admitir que sí he tomado. Sí, durante mis años en la universidad tomé un poco, sí. Y uno de los miembros del Senado le preguntó, ¿y hubo algunas veces después de tomar cuando no estuviste por completo consciente de lo que hacía? Y dijo, sí. En otras palabras, no lo hice, pero sí tomé a veces y sí a veces no estuve bien consciente. Y hermanos, el hecho de que tomó, echó toda la posibilidad de asumir este asiento, ¿cómo es? Derribó el argumento. Y ya quedó la cuestión de que posiblemente cometió este abuso. Ahora, determinaron luego que no lo hizo, pero el simple hecho de tomar le dificultó en gran manera el agregarse al Corte Supremo en los Estados Unidos. Y para mí una lección, ¿es sabio tomar alcohol? No, en algún momento u otra va a terminar en cosas vergonzosas. Pero el argumento es cumulativo, Proverbios 21. ¿Puede alguien buscarlo rapidito, por favor, y leerlo, a tenerlo? Otra persona, Proverbios 23, 31 a 32, y otro 31, 4 a 6. Kevin. ¿21 cuándo? 21. 21.
Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final. 21. 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y 23, 31 a 32, Juan Daniel. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ok, Ese era el 23, 31 al 32. No mira al vino cuando roquea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como ágil dará dolor. se disfruta en un momento, pero tiene consecuencias dolorosas. Es mejor evitarlo, ¿verdad? Y 34 a 6, ¿alguien? En voz fuerte. 31, versículos 4 a 6. Reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. No es para los reyes, no es para los que gobiernan, ni tampoco es para los que pastorean tomar vino. Porque pueden olvidarse de la ley, pueden olvidarse de estos principios que venimos estudiando. Dice que el uso medicinal puede ser apropiado. Si alguien está por morir y está muy dolorido, está bien ayudarle con ese dolor, con algo apropiado, ¿verdad? Pero no tomar alcohol en el sentido en que la mayoría lo toma. Terminamos con esto. El tomar vino no apoya las cualidades arriba. Hermanos, para inculcar y preservar esas cualidades en nuestra vida, tenemos que ser sobrios, muy sobrios. Ahora, alcohol no nos hace sobrios, hace el opuesto, para aliviarnos, ¿verdad? Entonces, si estamos buscando crecer en estas cualidades, ¿por qué vamos a tomar alcohol? No vale la pena. Entonces, no puede ser dado al vino. Y no pendenciero. El pastor no puede ser pendenciero. No logra sus metas por medio de intimidad. Pendenciero es un poco difícil definir, pero al estudiar la palabra y concluí con esta definición, que el pastor jamás debe lograr sus metas por medio de intimidar a alguien más. Hermanos, tenemos que ser sobrios, tenemos que motivar y exhortar en el ministerio, pero jamás debemos manipular. Jamás debemos manipular. Es guiar a la gente para que el rebaño pueda disfrutar de alimento sólido y pastos verdes. Pueden desear y disfrutar de la presencia de Dios y su santidad en sus vidas. Pero no vamos a poder hacer que disfruten de eso si los manipulamos. Tenemos que ser este ejemplo y jamás ser pendencieros en ese sentido. No pendenciero, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Busca enriquecer a la gente con la palabra, en vez de enriquecerse a sí mismo. Por falta de esto, muchas llamadas iglesias son blasfemadas por los incrédulos. Ahora, ¿es deshonesto desear ganar algo por medio de la iglesia? ¿Es problemático eso? Cuando alguien, por enfocarse en la palabra, por desear el obispado, que también quieren que la iglesia lo sostenga. ¿Está mal eso? ¿Es pecado eso? Por nada, por nada. Si la iglesia va a aprovechar las riquezas espirituales de alguien que las haya estudiado, que haya pasado tiempo para levantar esos tesoros del mar, digamos, para mostrárselos a la gente,
¿cómo va a sostenerse? Digo, la realidad aquí, que ya lo mencionamos, ¿no? Cuando los demás no estuvieron. En Uruguay la realidad es que muchas veces los pastores tienen que trabajar, ¿verdad? Pero hermanos, si puede cambiar, si Dios levanta más pastores, o unos pastores que trabajan, que prefieren pasar más tiempo estudiando la palabra y en la oración, si Dios nos abre puertas, si nosotros oramos, creo que Él nos ayudará a cumplir con esta visión bíblica. Y Pastor Gabriel, puedes comentar un momentito. Quiero que busquemos un versículo antes y luego puedes comentar. El versículo sería 1 de Timoteo 5, 17. 1 de Timoteo 5, 17. Está hablando sobre cómo administrar las finanzas. Ese es el contexto. Cómo administrar las finanzas en la iglesia. Y dice en 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, ancianos, ok, tenemos que preguntarnos, anciano, ese término es para un viejo que ministra la palabra. A veces sí, pero es más un pastor, alguien probado, experimentado en la fe, ¿verdad? Normalmente esta gente no será muy joven, ok, pero decir que 35 años por arriba o 55 años por arriba, difícilmente podemos hacer eso. Pero sí, los que gobiernan bien, el pastor que gobierna bien, sea tenido por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Que de nuevo, regresamos a esa característica de ser apto para enseñar, ¿verdad? Debemos enfatizar eso. Y yo digo, chicos, siempre no en el seminario, ustedes han tenido oportunidad de predicar. Y van a tener otra oportunidad este verano. Y queremos mejorar en algo. Justo hemos salido de la pandemia, más o menos. Lo que significa eso, quién sabe. Pero hemos salido. Y los que predican bien, los que quieren predicar, queremos darles más oportunidades para hacerlo. Hace tiempo que es así en la iglesia, ¿verdad? Pero no lo hicimos el año pasado. Debemos hacerlo con más frecuencia. Darle más oportunidades para desarrollar este don. Y dice que los que lo hacen bien, debemos tenerlos dignos de doble honor, que de nuevo podemos debatir sobre el significado exacto, pero deben ser recompensados. Porque si nosotros nos alimentamos de los estudios y el fervor y las enseñanzas de alguien más, sin recompensarles, o por lo menos sin el deseo de hacerlo, hacer lo que sea posible para hacerlo, la iglesia no marcha bien. La iglesia no marcha bien. Algunos hermanos tienen la idea de que los pastores no deben buscar ser recompensados por la iglesia. Y cuando los pastores esperan algo, dicen, ustedes están mal. Hay otra gente necesitada. Ustedes no merecen un pago. Ustedes no merecen un sueldo. ¿En serio? ¿Con qué autoridad estás diciendo eso? Cuando la palabra dice que los que enseñan y pastorean bien son dignos de doble honor. En el sentido de un salario, hermanos. El contexto acá es cómo administrar las finanzas en la iglesia. Difícilmente podemos decir que no tiene nada que ver con las finanzas. Tiene que ver. Y la iglesia debe buscar sostener a los pastores que pastorean bien. Especialmente los que se ocupan en enseñar y predicar. Si no lo hacemos bien, tal vez por eso nosotros estamos careciendo de una bendición del cielo. Porque no estamos atentos, ¿verdad?, a esto. Ahora, Pastor Gabriel, no, ok, bien. ¿Cuál sería un buen saldo para el pastor que obre tiempo completo? Ahora estamos entrando en lo teórico, ¿verdad? Pero hay que pensarlo. ¿Qué sería un buen salario? Un número entre $1,000 cada año y $1,000,000 cada año, ¿verdad? Por ahí. ¿Alguien quiere comentar? No, tiene miedo de comentar. Lo que yo quiero. Lo que entre. El problema que tenemos, es que no hay que enseñar, primero que nada.
Porque si no enseñamos, uno da por sentado que la gente sabe y no hace lo que tiene que hacer. Bueno, uno tiene que enseñar. Sí. Y a veces al pastor le queda un poco como chocante enseñar sobre eso. O sea, piensa el pastor, ¿no? Ajá. Tengo que enseñar sobre esto, pero es todo el consejo de Dios de la palabra. Amén. ¿No? Amén. Eso por un lado. Sí. Y otro, cuando uno piensa de darle un sostén a un obrero, bueno, vamos a tomar como piso, digamos, hacer un sueldo normal que se da en Un trabajo secular. el trabajo secular, podemos decir así. Y de ahí arrancar, porque capaz que no se puede todo de primera, Ujú. pero Sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero hay que enseñar, primero que nada Sí. hay que enseñar. sí, Eso lleva tiempo. sí. Algo que, bueno, nuestra iglesia enviadora ha hecho hace tiempo es básicamente ellos miden lo que es el promedio del salario en la región y tratan de dárselo al pastor. Pero si alguien quiere ofrendar más, o muchas veces la iglesia desea ser aún más generosa con el pastor no va a rechazar eso, va a darle la bienvenida, ¿verdad? Sí. Amén. Pero hay que pensar bien en qué es este doble honor. Muchos lo traducen como doble salario, ¿verdad? Pensarlo bien, hermanos, y que Dios nos ayude como iglesia y iglesias en este contexto de Uruguay, de obedecer y ser fervientes, ¿verdad? Cumplir con esta visión. Amable. El pastor tiene que ser amable. Tiene que ser amable, no insistente con cada letra de la ley o de costumbre. El pastor tiene que ser blando y flexible. No debe excusar jamás el pecado. No debe justificar jamás el pecado. Pero una sabiduría, porque se puede insistir en demasiado cosas, esperar demasiado de la gente. Y eso no es ser, ¿cómo es? Me faltan las palabras, hermano. Amable. Bien. El pastor tiene que ser amable. ¿Ok? Bien. Y apacible es otra característica. El pastor tiene que ser apacible. Siempre capaz y dispuesto de intermediar entre partidos para mantener la armonía. Apacible. Alguien que puede producir paz. El efecto de su hablar, el efecto de su consejo es paz entre hermanos, armonía en la iglesia. Siendo apacible, armonía es la palabra ahí. Siendo apacible, rechaza el sensacionalismo y el chisme. Rechaza el sensacionalismo y el chisme. Pasible, porque el sensacionalismo nos provoca a decir y creer cosas que muchas veces no se basan en los hechos y promueve, hermanos, división y confusión en la iglesia. Cuidado con el sensacionalismo. Y en vez de creer alguna acusación de inmediato, debemos tener cuidado con creer. Si alguien dice algo negativo sobre alguien más, no creerlo de inmediato. Evaluar y estudiar el tema, ¿verdad? Amén. Sin incorporar a las personas no necesarias en ese chisme. Apacible. El pastor no puede ser avaro. Literalmente sin amor de la plata. Sin amor de la plata. Si nosotros, ¿verdad?, analizamos esa palabra, es sin, significa sin. Philos, esa palabra de nuevo, que tiene que ver con amor o querer. Sin amor o sin querer, argurón es la palabra por plata. Literalmente el pastor sin amor de la plata. La plata no puede influenciarlo. No lo desea, no lo busca. No lo enfatiza. ¿Lo precisa? Sí. Claro que sí. Hermanos, qué bueno es cuando la congregación se preocupe por el bienestar del pastor, para renumerarlo bien. Eso es una iglesia madura. Pero el pastor mismo
no lo busca tanto. Podemos comparar 1 de Timoteo 6:10. Contrasta bastante y es la palabra opuesta. Se compone de dos palabras parecidas, es filos y arguria, es querer dinero o amar del dinero. Aparece en versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces vemos el contraste, ¿verdad? El pastor tiene que ser afilargurón, sin amor de la plata, sin querer la plata. Pero los que sí lo desean van a tener los problemas delineados aquí en 10. El pastor tiene que gobernar bien su propia casa. Nadie tiene que dudar el orden de su casa, ni quién es la cabeza de ella. Es necesario tener un testimonio, hermanos, de ser en un sentido el capitán de nuestras casas, el referente de nuestras casas, porque bíblicamente somos la cabeza de la mujer y la cabeza de la familia. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Las cualidades ya mencionadas pueden provocar sujeción feliz en casa. Hermanos, piénsenlo, si nosotros realmente con todo corazón, todos los días, buscamos cumplir con estas cualidades, incorporar estas cualidades en nuestras vidas, nuestras casas serán felices. Nuestras esposas serán felices. Los hijos serán felices, ¿verdad? Por la integridad que ven, que observan en nuestras vidas. Pero implica una labor proactiva y no pasiva. Una labor proactiva. Tenemos que ser proactivos en el ministerio, ¿verdad? Y implica el periodo cuando los hijos están en casa. Ahora, si ustedes no están de acuerdo, pueden opinar, pero yo conozco francamente yo conozco a pastores y no controlan bien sus casas. Bíblicamente pone su oficio en duda. Ahora, ¿cómo? Ok, sí. Otros a veces, cuando los hijos ya salen de casa, no andan tanto en los caminos del Señor. Y tenemos que preguntarnos, ¿y si el padre es pastor, todavía es calificado? Depende, ¿no? Porque si él podía guiar y controlar su casa, lo ideal es que, claro, los hijos del pastor todos salgan bien, pero a veces es difícil, porque también los niños pueden tomar su propia decisión. Pero apoya, hermanos, en gran manera el ministerio cuando los hijos sigan al Señor aún después de mudarse de casa, con 19, 20, 25, 30 años. Yo entiendo que a veces no pasa. Entre mis propios familiares y conocidos no ha pasado así. Pero yo oro por gracia que yo pueda, ¿verdad?, guiar a mi familia en los caminos del Señor. Porque el pastor tiene que gobernar bien a su propia casa, siendo la cabeza, ¿verdad? Bien. Sirve como prueba de su aptitud para liderar en la iglesia. El apóstol Pablo dice, si alguien no puede controlar su casa, ¿cómo va a poder controlar y guiar la casa de Dios? No corresponde, no tiene sentido. Y Timoteo, si alguien no tiene control de su casa, jamás ponga a esa persona en una posición del obispo, porque no corresponde. No puede ser un neófito. Vamos a volar, hermanos, ahora, perdón. Vamos a volar. No un neófito, literalmente, nuevamente plantado en la iglesia. Nuevamente plantado en la iglesia. Fácilmente se envanece. La palabra significa inflado de orgullo. Mira cómo me han puesto en liderazgo sobre tanta gente. Debe ser porque soy especial. Por eso es necesario tener un tiempo de aprobación. Esto lo hemos tratado en la iglesia en diferentes momentos. El tiempo de aprobación debe durar ¿cuánto tiempo? Un tiempo de aprobación.
dejando este hermano que desee, vamos a decir, el obispado, tiene interés en liderar en la iglesia, ¿qué puede hacer para empezar si no tiene mucha experiencia? Para ayudarle a probarse. Puede empezar por estudiar, sí. ¿Qué puede hacer para servir en la iglesia? Orar, ver la necesidad. ¿Cómo? Ver la necesidad. ¿Cómo? Ver la necesidad. Ver una necesidad y servir nomás, suplir la necesidad. Amén. Amén. ¿Algún pastor o líder que... Poner sus dones a prueba, o sea, que descubrir sus dones y que los Amén. ponga a prueba en la iglesia. Descubrir qué dones tiene, en cuáles dones está interesado desarrollar más tal vez y darle oportunidades base a esos dones. También a veces el tiempo de aprobación es diferente de todas las personas. Hay personas que pueden pasar meses y se preparan y dan fruto muy rápido, y hay personas que tardan años y nunca se han visto. Sí. Y si alguien lleva 5 o 10 años y todavía no estamos seguros que son probados, es medio dudoso, ¿verdad? Que deben ser pastores o líderes. Sí. ¿Alguien más quiere comentar acá? Pablo. Me parece la actitud que tiene de disposición, ¿no? O sea, siempre lo hemos escuchado y lo tuvimos durante la semana pasada en la clase de teología, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el líder? Lo primero aprende a seguir y no está exigiendo cierto ministerio, sino que está a disposición de todo lo que sea el servicio del Señor, ¿no? Y ahí también se va viendo cómo actúa cada uno, qué disposición tiene de forma desinteresada, sobre todo, porque no es solo predicar. ¿De qué manera está hecho? Claro. Siendo que fiel la iglesia. Y también cómo se va desarrollando en todo, ¿no? La actitud. Amén. Gabriel. Yo pienso que, o sea, de parte también no solamente debemos dejar que demuestre, sino también enseñarle y dar oportunidades, porque quizás se da cuenta de que tiene muchos más dones, pero si falta el don de lo que es corazón de siervo, es muy difícil que pueda lograr tener una congregación si siempre está dejando que los demás hagan las cosas, ¿no? Una cosa es delegar, otra cosa es ser avivado, ¿verdad? Y sí, el delegar lo hemos hablado, el pastor por tiempo nos ha hablado del tema del liderazgo, pero un neófito tiende justamente a querer hacer lo que él quiere y no lo que Dios quiere en su vida. Sí, si uno es probado, sabrá responder bien a las exhortaciones de los demás pastores. Y si no puede responder bien, echa todo su deseo en duda, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar acá? Dice que los neófitos fácilmente entran en la condenación del diablo. El seguir los deseos del ego nos puede enviar al infierno. ¿Y qué harán los santos que están bajo nuestro cuidado? Si algún neófito está liderando y él mismo es condenado por el Señor, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Verdad? Puede entrar en gran confusión, puede dañar en gran manera la iglesia, hasta que no tengamos una iglesia. Eso ha pasado, ¿verdad? Entonces, los neófitos no deben estar liderando en la iglesia. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Los de afuera no deben poder señalar que algún pastor tiene mal carácter. Tiene mal carácter. Ahora, Mateo 5:11, vamos a buscarlo rapidito. Mateo 5:11 dice, no creo que sea correcto, perdón. No es la correcta. 6:11. Puede ser 13:11. No. Vamos a buscar entonces 1 de Pedro 4:4. ¿Lo tenés, Carlos? No. Sí que estaba ahí, ¿no? Primera de Pedro 4:4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
Ok, claro, por eso. Sí. Ese versículo en Mateo es correcto. Sí, me perdí un poco. Pero este es el sentido. El apóstol Pablo dice que los que serán pastores tienen que tener buen testimonio de los de afuera. Amén. No solamente de los de adentro. Pero Jesús dice que a veces por nuestras buenas obras se burlarán de nosotros, nos menospreciarán, ¿cómo decirlo? Vituperarán de nosotros y toda clase de maldad, ¿verdad? Puede pasarnos. Y Pedro dice que van a acusarnos de cosas que no son, no es correcto, no es verdad. Entonces hay un límite a cómo se aplica esto, porque a veces la gente hablará mal de nosotros. Pero en un sentido, hermano, aún la gente que se anima a hablar mal de alguien que realmente es justo y recto, muchos van a darse cuenta que la acusación no corresponde. Algo está mal con la persona que lo dice, porque esa persona tiene un buen testimonio. Ok, bien. Si los de afuera piensan mal del pastor, pierde su validez. Un buen testimonio es la base de poder servir poderosamente, como dice 1 de Timoteo 3, versículo 13. Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los neófitos pueden terminar pastores, es que tienen que ser probados primero. Todos empezamos como nuevos en la fe, pero lo importante, si un neófito en algún momento u otro se convierte en pastor, tiene que ser probado. Esa es la clave. Dale tiempo para ser probado. Puede ser 1 año, normalmente será más. Con 5 años se dice que uno puede conocer bastante bien a otra persona. Por lo menos uno aprende en 5 años confiar en una persona, porque ha visto si realmente es confiable o no. Puede llevar hasta 5 años, hermanos, o más, menos, depende de la situación. Pastor Archie. No solo por eso, por lo menos en nuestro ministerio, tratamos de que sea primero asistente al pastor, antes de ser pastor. Y obviamente va a tener oportunidad la gente en la iglesia de poderlo ver, de poder ver su conducta, de poder ver su proceder en momentos de presión. Y creo que es algo muy bueno. Creo que esa es la manera, la mejor manera para saber reconocer al pastor. Primero que sea asistente antes de ser pastor. Amén, amén. Gracias, Pastor Archie. Vamos a dejar 4.2 para otro momento, ¿sí? Hay algunas cualidades más que se presentan en estas cartas, pero las vamos a dejar para otro momento. Y leer estas últimas oraciones nomás para terminar la lección. ¿Desea ser pastor? No tienen que responder, pero me pregunto cuántos de ustedes. Espero que los pastores desean ser pastores. Creo que sí. Si es así, deseas una buena obra. Deseas una buena obra. Lo que Dios quiera. Amén. Aun si te parece que no, busquemos todos incorporar cada una de estas hermosas cualidades en nuestras vidas de inmediato. ¿Qué testimonio tendrá Cristo y qué testimonio tendrá su iglesia si nosotros todos tenemos estas cualidades? Vamos a orar y cerramos, ¿sí? David, ¿puedes orar, por favor? Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra. Gracias por esta clase que hemos tenido hoy, Señor. Qué importante que es, Señor, saber cuáles son los requisitos para que alguien pueda estar de lleno en el ministerio, Señor. Ayúdanos, Señor, ya sea a estos jóvenes, a los pastores, a todos los líderes, Señor, que estamos acá, a cada uno de los estudiantes, Señor, los maestros, Señor. Ayúdanos a tener estas cualidades, Señor. Ya sea que sean pastores a futuro, Señor, que tengan o no tengan el llamado, Señor, pero qué importante es tener todas estas virtudes, Señor, poder adquirirlas para ser cristianos maduros, Señor,
saber que todas estas virtudes te agradan, Señor, que son tu voluntad para cada uno de tus hijos, Padre, que podamos ir creciendo, Señor, en el ministerio y aprendiendo cada día más y poder añadir a nuestra vida, Señor, si hay alguna virtud que nos falta, Señor, poder añadirla y aún crecer, Señor, las virtudes que hemos podido añadir con el tiempo, Señor, y oramos que tú seas glorificado, que tú bendigas, Señor, esta clase, Señor, esto que hemos aprendido hoy, para que podamos ser siervos útiles en tu ministerio, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por el pastor Jonathan, Señor, el tiempo que dedica a estudiar y a poder enseñar, Señor, y que todo esto dé fruto, Señor, en un futuro, que esto sea de fruto para tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De nuevo, hermano, gracias por asistir, por su presencia, por sus contribuciones. Contamos mucho con ellas y que tengan muy buenas noches. El pastor Mario enseña la teología pastoral, entonces los muchachos sí o sí van a estar, pero estoy seguro que él invitaría a todos los que quieren quedarse también para eso. Bien, una pausa, si les parece, vamos a dar una pausa de 5 minutos y luego la clase. ¿Está bien?